Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le presentamos 3 temas. El primero tiene que ver con la economía. ¿Cuánto creceremos? La razón es que hay una tendencia a la baja. Los organismos multilaterales ya han dado una perspectiva de lo que sería el 2022 en ese sentido para América Latina y hay una reducción en cuanto a las proyecciones de crecimiento. Para eso invitamos a don Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central de Paraguay, para el primer bloque. El segundo bloque hablaremos acerca de la informalidad laboral porque son increíbles las cifras de informalidad laboral en nuestro país y la cantidad de gente que gana menos del salario mínimo trabajando 8 a 12 horas por día. Nos van a acompañar Bruno de Felipe, presidente de ACEPI, y don Fabio Bertranou, vía Zoom, director de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina. Él está en Chile y con él vamos a estar charlando esta noche. Y el último bloque vamos a hablar acerca de este polémico tema de la electrificación de una joven en la costanera de Asunción. Sin cable a tierra, la comuna y el MOPC se culpan por deficiencias en las columnas. Vamos a tratar de desentrañar el misterio y quién tiene la responsabilidad de lo que ocurrió. Nos van a acompañar Federico Mora, jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, y el ingeniero electricista Humberto Berni, perito, que hizo el informe para la Muni de Asunción. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya volvemos. Vení a Bristol y aprovechá la semana de televisores. ¡Atención! Hasta 40% de descuento y las cuotas más bajas del país. Y como si fuera poco, con todas las compras participás de la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Escucha esta super oferta. TV Samsung de 43 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 362.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 239.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Enex contamos con todas las certificaciones que avalan la calidad de nuestros combustibles. Pero también contamos con otra igual de importante, la confianza de nuestros clientes. Te invitamos a certificar nuestras estaciones y la calidad de nuestros productos, porque nuestra certificación más importante es la confianza de la gente. Enex, energía que te mueve con confianza. ¿Qué tal? Buenas noches, don Humberto Colmán, ¿cómo está? Muy buenas noches, Carlos. Es un gusto estar en tu programa. Un cordial saludo a toda la audiencia también. Gracias por venir. Bueno, ¿cuánto vamos a crecer? Hoy salieron otra vez informes, ayer también, acerca de que en Latinoamérica de un crecimiento de 4 y pico por ciento, la tendencia a la baja de 2 más o menos 2 y pico. Bueno, Paraguay, ¿cómo está dentro de Latinoamérica en ese sentido? Bueno, nosotros veníamos en un proceso de recuperación después del año 2020. Todos los indicadores en general de los sectores de servicios, manufacturas, construcciones venían bien. El año pasado no fue un año bueno para la agricultura porque en realidad el 2020 había sido un año de récord, entonces en realidad la producción no fue tan mala, pero no alcanzó ese mismo nivel récord, ¿verdad? Las perspectivas para este año eran bastante buenas. Después de cerrar un año con un crecimiento del orden del 5% para la teleaudiencia, nuestro país crece más o menos a un promedio del 4%, cerca del 4%. Es un crecimiento normal, con lo cual se generan empleos, hay ventas, pero cuando crecemos menos de eso, entonces puede haber menos actividad, menos ventas, menos empleo. Entonces, el año pasado en realidad crecimos un poquito más, ¿verdad? 5% fue, hasta el momento es el número preliminar de crecimiento, y la perspectiva para este año estaba alrededor del 3.8%, cerca del 4%. Pero cambió muchísimo. ¿Cómo se entiende? Se habla de crecimiento, ¿verdad? Sí, sí. Pero al mismo tiempo aumentó la pobreza extrema, aumentó la pobreza y en general estaba muy deprimido todo el sector económico. ¿Cómo se explica entonces el crecimiento del 5%?
Bueno, a ver, hay varias cuestiones ahí, ¿verdad? La base de comparación, el año 2020 fue muy malo, ¿verdad? No, sí. Definitivamente, en realidad, nosotros tenemos 2 años malos, ¿verdad? Consecutivos. 2019 por el efecto de la sequía que ya tuvimos, el 2020 por toda la pandemia, ¿verdad? Los datos de pobreza, en realidad, todavía no tenemos los datos oficiales. Se estima que podría ocurrir eso que vos estás diciendo. Ahora, los datos que tenemos de empleo al tercer trimestre del año pasado mostraban una recuperación del empleo, el empleo asalariado privado, por ejemplo, es un indicador interesante que estaba creciendo alrededor del 13%. También el empleo en el sector de servicios estaba creciendo de vuelta al tercer trimestre alrededor del 19%. Había un proceso de recuperación, venía un proceso de recuperación, pero como te decía, esto cambió muy rápido, casi de la noche a la mañana entre el 31 y el primero de enero, 31 de diciembre, 1 de enero, esto cambió radicalmente. Ya se veía hablando del efecto de la sequía que está impactando en el sector productivo, agrícola, agropecuario también podríamos decir. Eso aparentemente se va materializando, si bien no hay todavía, me parece, estimaciones muy precisas de cuál va a ser el impacto real, porque el impacto es, digamos que diverso en distintos sectores, en distintas áreas, mejor dicho, geográficas del país, pero se habla de una caída del orden del 40%, o inclusive del 50%, dicen algunos, en la producción de soja, que es un rubro muy importante para el sector agrícola. Y generalmente cuando cae la producción agrícola hay menos actividades de servicios, de transporte, de comercio, y eso obviamente después termina más tarde o más temprano afectando a todo el resto de la economía. Bueno, pero ahora tenemos, se viene otro golpe fuerte, el aumento del precio del combustible, que ya impacta. Ahora, ¿por qué en Paraguay el combustible es más caro que en Argentina y Brasil? Y eso permite que la gente se vaya, traiga el contrabando y resulta lucrativo para mucha gente, pero no para el sector que tiene que movilizar todo lo que es la entrada y salida de mercaderías y bienes de nuestro país. Entonces, se viene un golpe fuerte con la suba del combustible. Sí, efectivamente, la suba de precios internacionales, los precios internacionales en general están al alza. También el precio de la soja está subiendo por la situación que está ocurriendo en la región, en toda la región, del efecto en la sequía, de la sequía en la producción. El precio del petróleo también está subiendo, el precio del gas está subiendo, y son factores globales sobre los cuales nosotros no tenemos mayor impacto. ¿Por qué es más caro acá? Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el costo de transporte, ¿verdad?, para un país mediterráneo, pero también, por supuesto, políticas distorsivas que de repente puede haber en el país vecino, especialmente el tema cambiario, que hace que haya una diferencia muy grande de repente en algunos ítems de la canasta alimentaria o de consumo de las personas. Entonces, ese es otro factor explicativo. Ahora, y hablando del tema cambiario, ¿por qué el Banco Central desde creo que mediados del año pasado interviene tan decididamente en el tema cambiario, cambiando dólares? ¿Por qué y cuál es el objetivo, cuál es el fin de eso? Bueno, en primer lugar quizá habría que recordar ahí, Carlos, que el Banco Central tiene un esquema de meta de inflación, se conoce así, el manejo de la política monetaria en varios países de nuestro país. Y aquí básicamente lo que se tiene es un objetivo de inflación, ¿verdad? Y el objetivo de inflación es del 4% anual. El tipo de cambio o la cotización de nuestra moneda con respecto a otras monedas tiene que ser libre en ese contexto generalmente. El Banco Central interviene en su carácter de agente financiero del Estado, porque normalmente cuando el Ministerio de Hacienda toma préstamos e ingresa dólares a la economía, es el Banco Central que se los cambia, pero el Banco Central luego se da la vuelta y empieza a devolver esos dólares que le compró al Ministerio de manera gradual al mercado, de manera tal a que no haya una suba. ¿Eso no distorsiona la compra y la venta normal del mercado? ¿Por qué debería intervenir el Banco Central haciendo esas transacciones? Es una buena pregunta. En realidad lo que hace más bien es permitir que haya menos volatilidad o cambios bruscos. Porque imagínate si ahora los dólares que emitió el Ministerio, más o menos 500 millones, 200 y un poco más netos de dinero que va a entrar efectivamente, si eso entra de un día para otro al mercado, te va a tirar la cotización, así como también cuando las empresas multinacionales remesan utilidades, por ejemplo, al exterior, eso te puede disparar. Entonces lo que el Banco Central hace en realidad es operaciones compensatorias de manera a suavizar ese impacto. Bueno, hay mucha especulación. A ver, lo que ustedes tratan de evitar es la especulación, ¿verdad? Claro, entonces por eso salen a la venta de dólares para tratar de mantener por debajo del nivel el precio del dólar.
No, no tenemos un objetivo, no hay un objetivo de tipo de cambio. El tipo de cambio es libre, fluctuante, de acuerdo a la fuerza del mercado y, como te decía, el Banco Central lo que hace en su carácter de agente financiero del Estado, va devolviendo los dólares que le compró al Ministerio de Hacienda de manera gradual, de forma tal a no afectar, digamos que a no generar volatilidad excesiva en el mercado. Ahora, si hay eventos en donde se está disparando la cotización y no hay fundamentos reales, también el Banco Central puede intervenir justamente para preservar el valor de la moneda. Ahora, y hay mucha especulación en el mercado cambiario. ¿Interviene decisivamente el BCP en ese sentido? Es difícil decir si hay o no especulación. De repente la demanda por moneda fuerte, por dólares, puede obedecer a diversos motivos, ¿verdad? Hoy tenemos una situación en donde hay una perspectiva bastante fiable de que va a caer la producción agrícola, de que van a entrar menos dólares, y eso ya empieza a generar... Habla de 2.000 millones de dólares menos. Exactamente, entonces eso ya empieza a generar cierto efecto en el mercado y en la gente, ¿verdad? Quizás ese sea un motivo, ¿verdad? Por el cual estamos viendo esta suba, ¿verdad? Pero efectivamente va a ser un año donde va a haber probablemente menos ingresos, pero también hay que decir que así como hay menos ingresos, hay menos egresos, porque hay muchas importaciones de insumos vinculados al sector productivo que no se van a hacer porque no va a ser un año precisamente bueno, ¿verdad? Pero esto, a ver, el tema nomás que es muy riesgoso, el tema de cambio, porque hay gente que aprovecha la diferencia, ¿verdad? Sí. Si el Banco Central interviene y logra que artificialmente se mantenga bajo la cotización del dólar o no baje la cotización del dólar, ¿qué pasa en los países limítrofes? Argentina y Brasil. Bajan sus precios. ¿Eso para qué sirve? Para que la gente que contrabandea haga su agosto. Es decir, no habría un sistema que permita menos intervención del Banco Central, dejar que los agentes que tienen que regular normalmente en su compra-venta el precio del dólar actúen normalmente de tal manera para evitar que el contrabando, que esa diferencia que los contrabandistas encuentran con la cotización de lo que es la moneda acá respecto de lo que son en Brasil y Argentina, entonces el contrabando no va a ser tan agudo en Paraguay, don Humberto. Sí, son varios temas ahí que vos tocaste, Carlos, y si me permitís volver un poco atrás, como te decía, el Banco Central lo que hace es operaciones compensatorias. Si miramos en el agregado del año 2021, lo que ingresó la tesorería versus lo que vendió el Banco Central fue prácticamente lo mismo. O sea, en términos netos, el Banco Central prácticamente se puede decir que no tuvo intervención en el mercado porque solamente hizo operaciones compensatorias. Claro. Ahora, no es para ganar que lo que vos decís es muy importante en el sentido de que vos tenés una situación en Argentina, Claro. por ejemplo, donde ellos tienen un financiamiento monetario del déficit, una situación de control de cambios que genera una distorsión, que deprecia muy fuerte su moneda. En Brasil tenés una situación en donde hay desconfianza sobre la situación de las finanzas públicas, también entonces hay una pérdida de valor de la moneda. Son cuestiones particulares que están ocurriendo en estos países. Nosotros no podemos articular eventualmente una política cambiaria para compensar estas situaciones que tienen que ver con factores exógenos de estos países. Totalmente de acuerdo, pero el problema que tenemos es una situación de la naturaleza, que no estaba previsto, es decir, continuos años de la niña nos está perjudicando, ¿verdad? En la sequía va a haber menos producción, son 2.000 millones de dólares menos de ingreso y bueno, eso nos va a afectar. Sí. Para comprar los productos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que ir es decir, va a haber gente que va a traer el tomate, la cebolla, la verdura, lo que sea de la Argentina y la nafta o del Brasil y de la Argentina, y va a ingresar de contrabando. Ese sí es una sangría. ¿Cómo podemos evitar que eso ocurra? Bueno, aquí lo que nosotros estamos haciendo es un proceso de normalización de la política monetaria. Las tasas de interés de la política monetaria empezaron a subir, hoy está en el 5,5%. Con eso nosotros tenemos la confianza, como ha ocurrido en el pasado, de que la inflación más tarde o más temprano va a volver a los niveles normales, que es un nivel de más o menos 4%, inclusive algo debajo del 4% anual, ¿verdad? A corto plazo vamos a seguir teniendo estas situaciones particulares que nosotros esperamos que por lo menos durante este semestre seguramente va a seguir, es lo que dicen los organismos internacionales en cuanto a los precios de los commodities, precios de alimentos que van a seguir estando arriba durante este primer semestre. Y es probable que ya para el segundo semestre veamos una normalización y con esta
el proceso de ajuste de la política monetaria y también de la política fiscal, ¿verdad? Porque el fisco también tiene un objetivo de un déficit fiscal menor y todo eso va a contribuir a que vuelva a normalizarse la situación de inflación, ¿verdad? Bueno, pero está bien. El tema es conveniente en esta situación con lo que se espera de la producción, con lo que se espera de que va a perder la producción, aumentar las tasas de interés, seguir aumentando las tasas de interés, ¿es conveniente? Esa es una muy buena pregunta y lo que típicamente nosotros hacemos para ver en términos reales cuál es la tasa de interés que hay en el mercado es comparar cuál es tu tasa de interés versus la inflación, ¿verdad? Entonces ahí vos tenés una idea de cuál es el poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces hoy la tasa de interés del Banco Central es 5.5, pero la inflación cerró el año pasado en 6.8. O sea, en términos reales, nuestra tasa de interés es todavía muy baja, ¿verdad? Y sigue siendo conveniente para facilitar el proceso de refinanciación, el proceso del crédito. Las tasas de interés promedio del sistema bancario están alrededor del 12%, Carlos, cuando antes de la pandemia y del problema que también tuvimos en 2019 está alrededor del 15%. O sea, las tasas de interés del sistema bancario siguen estando bastante bajas. El crédito está creciendo a un ritmo del 8% aproximadamente, un ritmo bueno. Y en la peor época de la pandemia, ¿cuánto decreció el crédito? ¿Cuánto fue lo más bajo que tuvimos de gente que estaba pidiendo crédito para su negocio, su empresa, su cosa personal, etcétera, etcétera? Lo interesante de la pandemia fue que la gente tuvo confianza en la economía, en el sistema financiero y los depósitos crecían a tasa de 2 dígitos. En el año 2020, allá por abril, mayo, alrededor del 15%, más o menos por ahí. Y el crédito, cierto, tuvo una cierta ralentización en esos meses, pero después recuperó muy rápido el crecimiento y ahí también, por supuesto, los instrumentos como el Fondo de Garantía de Crédito del Paraguay fue fundamental, ¿verdad? Entonces, tuvo una, digamos que desaceleración, pero muy rápido recuperó su ritmo. Y hay que recordar que con el tema de la sequía también, Carlos, muy rápido se tomaron medidas para facilitar las refinanciaciones, las reestructuraciones de crédito, ahora en este mes de enero, así como también desde el equipo económico se tomaron medidas para apoyar al pequeño productor, todo eso vinculado a la situación que hablábamos al comienzo del programa, que es la situación de la sequía y su impacto en la producción, ¿verdad? Bueno, pero elevar la tasa de interés en este momento no ayuda a que también la presión inflacionaria sea mayor. Exactamente, yo creo que ahí es el punto clave, ¿verdad? Hoy nosotros estamos viendo esta inflación, pero hay que tomar en cuenta que la inflación finalmente y a la larga es un fenómeno monetario, dicen algunos referentes, y eso implica entonces que necesitamos que la política monetaria esté en el lugar correcto, de manera tal que el día de mañana no tengamos problemas de inflación y volvamos digamos, a los niveles normales. ¿Qué lo que quiero decir? Es que el Banco Central tiene que actuar de manera preventiva y anticiparse tomando las medidas correctas de manera tal a que la inflación converja a su meta. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que iniciamos un proceso de normalización, la tasa de interés era apenas del 0,75 allá por agosto, empezó a subir las tasas. ¿Cuánto está ahora? ¿5, ahora 6? Está 5,5%. Casi 6. Sí. Entonces ya prácticamente volvimos al mismo nivel pre-COVID, ¿verdad? Se está normalizando. Esto no significa precisamente que el crédito deba encarecerse, sino que estamos volviendo a niveles normales de liquidez finalmente en el sistema financiero. Pero con 2 años malos. Con 2 años malos. Con 2 años malos. Y eso se resiente en la economía de las empresas, de la gente, de las compañías, de todo el sector económico, ¿no? Sí. Bueno, pero de todas formas, estuviste en Hacienda. Sí. Ahora estás en el Banco Central del Paraguay. Sí. Bueno, están compaginando los esfuerzos en ese sentido. Es decir, hoy en el Banco Central del Paraguay, y si hubieses estado en el Ministerio de Hacienda, ¿hubieses admitido, por ejemplo, que te eleven la tasa de interés? Bueno, justamente quizá vale la pena ahí mencionar de que las dos políticas siempre están bien coordinadas. Hay la instancia del equipo económico en la cual se dialoga y hay un diálogo constante con el ministro de Hacienda. Recordemos que el fisco tuvo en el año 2020, con todas las medidas de la ley de emergencia y demás, un déficit fiscal del 6%, 6.2% del PIB. El año pasado el objetivo, 6.2 fue en 2020. 2021 el objetivo fue bajarlo a 4% y se llegó a 3.6%. Se consiguió bajar el déficit. Y el objetivo para este año es, entiendo, llegar al 3%, ¿verdad? Eso implica que también el Ministerio de Hacienda está, digamos que, apretando ahora el freno en cuanto a lo que gasta, ¿verdad? Entonces, eso
pero después de un año donde hubo un gran aumento del gasto, ¿verdad? Y el déficit, se supone que entonces tiene que volver a las condiciones normales, volver a bajar el déficit para hacia adelante permitir una baja de la deuda. Entonces las dos políticas están en ese sentido, Carlos. Por el lado fiscal, para bajar el déficit fiscal, se pone un poco de freno al gasto público, y por el lado monetario, toda esa gran inyección de liquidez y recursos que se dio a la economía en un momento que lo necesitaba, se va retirando de a poco, porque si lo dejamos ahí, el día de mañana eso puede ser alimento para una inflación mayor. Para hablar contigo tuve que necesariamente conversar con algunos economistas, Sí. ¿verdad? Porque es una persona muy entendida, porque estuviste en Hacienda y estás en el Banco Central. Y me pidieron que te pregunte algo. Es la percepción que tiene un sector de los economistas en Paraguay. Sí. ¿Quién maneja la política económica del Paraguay actualmente? ¿Quién decide la política económica del Paraguay? Y en mi experiencia, Carlos, desde que estoy en el ministerio hace ya como 15 años atrás, Sí. y la poca experiencia que tengo en el banco ratifica lo que yo veía desde afuera, de que son instituciones con una gran fortaleza técnica, profesional, en donde la política económica finalmente surge de un diálogo, de una discusión generalmente sana entre las autoridades, el estamento técnico, y finalmente las decisiones que se toman tienen mucho que ver con eso, ¿verdad? Entonces pues, podemos hablar de distintos gobiernos que hubieron en estos últimos 15 o 20 años, pero las políticas macro se han mantenido con cierto... Sí, exactamente. Cierto tren. Justamente eso me comentaban, ¿verdad? Desde el 2004 aproximadamente, ¿verdad? Con Borda, cuando comenzaban Sí. con Duarte Frutos, se nota un liderazgo Sí. del Ministerio de Hacienda por sobre todas las cosas en la política económica. Eso fue los sucesivos gobiernos, pero justamente lo que los analistas temen, ¿verdad? Sí. Porque dicen, hoy nos vemos nosotros, que es el ministro de Hacienda, es el Banco Central, es el Ministerio de Industria, y con un presidente en este momento debilitado por todo lo que está pasando en el país. Entonces, ellos temen de que la falta de un liderazgo en cuanto a la política económica que tiene que tener el país, es decir, lleve a retroceder todo lo que hemos alcanzado en materia económica. Sí. Por eso es que te vuelvo a repetir la pregunta. Sí, sí. ¿Qué le respondemos a esos economistas que tienen esa sensación? Y te diría lo que te decía antes, ¿verdad? Son dos instituciones que gobiernan la política fiscal y monetaria del país, que se manejan con criterios técnicos, con profesionalismo, y las cabezas de estas instituciones son gente que ya ha hecho carrera respetada en el ámbito profesional técnico. Te sumaría quizás a esa percepción mi perspectiva, ¿verdad? De que en realidad en este gobierno se aprobaron un montón de leyes, las leyes de lavado, y otras leyes como la de compras públicas también recientemente, y hay otras en el tintero listas para también discutirse en el Congreso. Y han habido sucesivos planes, Carlos. En el 2019 tuvimos un plan para atacar la sequía, en el 2020 también hubo otro plan, saliendo ya del 2020 hacia finales, tuvimos un nuevo plan. O sea, como nunca antes, toda la maquinaria de la política económica del país se ha puesto a trabajar para articular medidas. O sea, yo soy un poco escéptico de esa posición. Pienso que hoy día en realidad está muy bien aceitada esa maquinaria de la política económica, fiscal y sigue monetaria. caminando sola. Yo creo que sí, sigue caminando bien. También hay que decirlo, gracias al liderazgo de todos los profesionales que están al frente de la entidad también, y el apoyo, por supuesto, que hay a nivel político, porque si no, esto no sería factible, ¿verdad? Si Claro. no hay un apoyo del presidente de la República, no sería factible. El Ministerio de Hacienda y el Banco Central también discuten el tema del anexo C de Itaipú y la posición que debe tener Paraguay. Hay un equipo que fue conformado, no estoy yo involucrado en eso, pero hay un equipo conformado en donde forma parte el Ministerio de Hacienda como el Banco Central también en el área económica. Sí, entiendo que tienen reuniones regulares al respecto. Y también, es decir, que ese equipo recibe las indicaciones del equipo económico respecto de lo que tiene que ser la posición paraguaya también. Es decir, que hay intervención del equipo económico en esa decisión. Hay intervenciones, hay diálogo constante con el ministro de Hacienda, con el presidente del Banco Central, y como te decía, hay un equipo que se articuló donde están formalmente cada una de las piezas en su lugar. Ajá.
Bueno, y ahora que hay un cambio en la dirección de Itaipú del lado brasilero, ¿verdad? Y al parecer el que asume el control ahora es partidario de lo que pensaba Bolsonaro, ¿verdad? Es decir, de reducir el precio de la energía y mantenerse. ¿Cuánto tiempo más? Porque Itaipú da fuerte ingreso a la economía paraguaya. Bueno, ¿cuánto tiempo más podemos estar sin que se sepa exactamente cuál es el costo de la potencia de la energía? Es una pregunta bastante complicada. Yo pienso que es fundamental, creo que en todas las decisiones económicas, tener previsibilidad, y cuanto antes se pueda resolver y tener claro el escenario es mejor para todos, ¿verdad? Así que ojalá que esto pueda muy rápido zanjarse y tener claridad al respecto, ¿verdad? Y sí, porque hay muchas cosas que hay que previsionar, hay muchas cosas que hay que operativizar y Sí. si no se tiene el costo, entonces yo no sé cómo Hacienda va a hacer la planificación, ¿verdad? Y tampoco el Banco Central, ¿verdad? Entonces, y los técnicos que han visitado este programa han Sí. dicho hasta febrero hay un compás de espera, ¿verdad? Para seguir negociando, pero con el nombramiento del nuevo director de Itaipú, entonces a mí me surge la duda, si Claro. esa es la tendencia en el Brasil, ¿cuál va a ser la respuesta de Paraguay? Y sabemos que nosotros somos apenas un poroto frente a un Sí. gigante. Claro, y el problema de Brasil es mucho más complejo porque ellos tienen un costo de energía mucho más caro, ¿verdad? No es precisamente por Itaipú el problema de ellos. Sin embargo, eso implica entonces también que para ellos puede no ser un tema tan relevante como para nosotros. Definitivamente para nosotros esto va a ser fundamental en cuanto a la generación de divisas que puedan llegar a la economía. Yo creo que de una u otra manera va a llegar, ¿verdad? Va a llegar seguramente en la forma de recursos directos al ministerio, quizás por el lado de la ANDE, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo cómo eso se va a administrar de manera tal a que se le quite el mejor provecho posible. Hay muchas necesidades de inversión en infraestructura para el desarrollo, también en el ámbito energético, así que inversiones donde canalizar esos recursos no van a faltar. No van a faltar. Sí. Te pregunto, por último, que rápido que pasó esta media hora, Sí. si suben los combustibles, se inicia una cuestión inflacionaria muy fuerte, ¿verdad? Sí. Porque van a subir muchas cosas, van a subir, hasta el pan que comemos va a subir. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar lo que se viene a partir probablemente de este sábado ya? Y son situaciones transitorias, Carlos. Lo importante es mantener el orden. Nosotros decimos siempre que en economía que los precios tienen que ser lo que deben ser de acuerdo a las condiciones de mercado. Entrar en situaciones donde empezamos a distorsionar, de repente poniendo controles o subsidios, eso tampoco son situaciones que a la larga reditúan en beneficio, y ya vemos la experiencia de algunos países vecinos en donde nos muestran que eso no ha funcionado. Entonces, como te decía al comienzo, hay una situación internacional de suba de precios internacionales, hay una situación también con la política monetaria en los Estados Unidos. Hoy se reunieron y dijeron, bueno, que están listos para empezar la suba de tasas de interés muy rápida. Eso implica también un dólar más fuerte. Es un contexto complicado. Lo que tenemos que hacer es mantener el orden macroeconómico y seguir en ese proceso de normalización y esperar que esta tormenta pase, y con esos fundamentos sólidos yo creo que vamos a recuperar de vuelta ese ritmo de crecimiento y por sobre todo el poder adquisitivo, ¿verdad? Que ahora se ve afectado, pero hacia adelante podemos recuperarlo toda vez que mantengamos el orden en las cuentas monetarias y fiscales del país, ¿verdad? Y finalmente, ¿cuánto es la previsión de crecimiento ante esta situación? Sí. Y también, ¿cuánto intervino el año pasado? ¿Cuánto Sí. intervino el Banco Central del sistema cambiario? Y en estos 25 días o 26 días del mes de enero, ¿cuánto ya intervino? Es una buena pregunta. El número preciso no lo tengo ahora en mente. El año pasado fue algo así como, no quisiera tirar un número y que no sea el correcto, pero estuvo alrededor de los 1.500, 1.600 millones de dólares aproximadamente. 1.500 millones Eso fue de lo que ingresó el ministerio y también lo que el Banco Central devolvió al sistema económico. Está alrededor de esos números. Y este año sí hay una situación que, como te decía al comienzo, cambió radicalmente el escenario del 31 de diciembre del año pasado al 1 de enero de este año. Cambió radicalmente, hay una menor oferta de dólares en el mercado, hay una demanda quizás también menor, pero la oferta cayó más que la demanda. Entonces eso está significando una presión en el mercado cambiario la cotización hoy cerró más o menos alrededor de 7.060.
el Banco Central está teniendo un poco más de presencia en estos días, porque vemos que hay una suba que quizás va un poco más allá de los fundamentos. No se podría decir quizás especulación, pero una situación en donde ameritó que el Banco Central tenga un poco más de presencia. En la última semana estuvo más o menos a un nivel de 8 a 9 millones de dólares la venta diaria del Banco Central en el mercado. Venta diaria. Venta diaria. Y si mañana si yo te llamo mañana, ¿me das los números exactos de cuánto fue lo que intervino en el mes el Banco Central? Sí, claro. Sí, ¿Seguro? Sí. ¿Cómo Bueno, no? porque si es diario, 8 millones en una semana, qué bárbaro. Sí. Son 56 millones aproximadamente. Y sí, estaríamos por ahí. Qué bárbaro. En 40, una sola 50, semana. 40, 50 en una 40, semana. 50. Bien, don Humberto, muchísimas gracias por No, por venir favor. y por estar con nosotros. Gracias a usted. Realmente pasó volando el tiempo y hablando de economía. Humberto Colmán, miembro del directorio del BCP. A la vuelta de la pausa hablaremos de la informalidad y escuchen los números que nos van a brindar desde la OIT. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha la semana de televisores. ¡Atención! Hasta 40% de descuento y las cuotas más bajas del país. Y, como si fuera poco, con todas las compras participás de la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Escucha esta super oferta. TV Win Smart de 32 pulgadas HD. Precio normal 18 cuotas de 216.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, ya estamos en contacto vía Zoom con don Fabio Bertranou, que es director de la Organización Internacional de Trabajo para el Cono Sur de América Latina. ¿Qué tal, don Fabio? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un cordial saludo para usted y para su audiencia. Un gusto estar en el programa. Igualmente, mire, estuvimos viendo unos informes acerca de la informalidad que la OIT ha publicado de la informalidad en América Latina, pero sobre todo en Paraguay, y asustan los números de Paraguay. Don Fabio, ¿podría contarle a la teleaudiencia, por favor, cuáles son esos datos de la informalidad en Paraguay y cómo afecta a nuestra economía? Efectivamente, el problema de la informalidad no es algo que atañe solamente a Paraguay, es un problema que tenemos en toda la región, en América Latina, incluso los países más desarrollados tienen una incidencia bastante alta de informalidad. Paraguay también tiene entre 6 y 7 cada 10 trabajadores en una situación de informalidad, pero la visión positiva es que hay una tendencia gradual decreciente. Por supuesto, la pandemia detuvo este proceso, se produjeron algunos ajustes en la economía, en el mercado de trabajo, pero creo que ahora hay una oportunidad para retomar esa agenda. Y por eso para nosotros es importante poder compartir con ustedes la campaña de formalización que hemos lanzado con nuestros actores sociales, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Industria y Comercio, con las organizaciones sindicales y empresariales, que lleva el título Formalízate para crecer y estar protegido. Ajá. Bueno, esta placa que estábamos observando, ese 61,2% de la población ocupada en el mundo es informal, don Fabio. Sí, efectivamente, el fenómeno de la informalidad es un problema a nivel global también. Hace un par de años estuvimos celebrando los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo. Ahí estuvo trabajando una Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo y en su diagnóstico identificó que una de las barreras más importantes para el progreso social y especialmente para los trabajadores y las trabajadoras era el fenómeno de la informalidad. 2.000 millones de trabajadores en el mundo son informales. ¿Qué quiere decir que son informales? Quiere decir que no están amparados por la legislación laboral, se desempeñan en condiciones de trabajo más precarias, están desempeñando sus actividades económicas, algunos de ellos son cuentapropistas, son emprendedores, también no amparados por la legislación o por la registración en los sistemas impositivos o de seguridad social. Y esto tiene como correlato también la imposibilidad de llegar con las políticas públicas. Entonces, muchas de las políticas públicas para estimular el crecimiento de las empresas tienen que ver con tener a esas empresas registradas para que puedan acceder a los programas de promoción económica que tienen muchos de nuestros países. Pero
En lo que respecta a Paraguay, ¿cuáles son los datos de informalidad que manejan? Porque nos llegaron cifras increíbles. 7 de cada 10 trabajadores en Paraguay son informales, según la OIT. Sí, son un poquito menos, redondeando el número son 7 de cada 10, yo diría es más o menos el 65% la incidencia en la informalidad, y esto incluye un conjunto de trabajadores que también son muy heterogéneos, y ahí está la dificultad también y el dilema de la política pública, porque esto engloba trabajadores asalariados, que trabajan en empresas de distinto tamaño, pero fundamentalmente pequeñas empresas. Y ahí todos sabemos las dificultades que tienen las pequeñas empresas, los emprendedores, para poder registrar y hacer sostenible sus negocios, especialmente en un contexto tan volátil como hemos tenido los últimos años en materia económica. Además de los trabajadores asalariados, tenemos los cuentapropistas, pero también contabilizamos como trabajadores informales a los trabajadores familiares que realizan actividades en los hogares. También ahí encontramos una fuente de informalidad importante. Y ahí, como le decía Carlos, el dilema de política pública. Esto quiere decir que no existe, digamos, una bala de plata, un solo instrumento para actuar en la informalidad, sino que tenemos que tener una estrategia integral con distintos componentes donde converjan distintos tipos de políticas. Ahora, pero estas cifras son increíbles, es decir, la OIT tiene más informaciones y está informando desde Chile, está contando estos datos de lo que es la economía paraguaya, y nosotros no sabíamos, por ejemplo, que el 78% de los trabajadores paraguayos percibe ingresos menores al salario mínimo. Bueno, esa es una manifestación también de las condiciones que vienen asociadas con la informalidad. La gran mayoría de los trabajadores informales tienen ingresos que están debajo del salario mínimo, justamente porque también laboran en empresas que tienen menos viabilidad económica, menos sostenibilidad. Entonces, las empresas no pueden remunerar al salario mínimo que establece la legislación. Sin embargo, permítame, Carlos, mencionar el trabajo que venimos haciendo en Paraguay desde la OIT con el Ministerio de Trabajo. Hemos avanzado muchísimo en materia de desarrollo de información laboral, con el Instituto Nacional de Estadísticas, con el Observatorio Laboral. Hemos mejorado muchísimo. Mire, yo llevo varios años trabajando en Paraguay en distintos temas del mundo del trabajo, y en los últimos años hemos podido impulsar una mayor capacidad técnica de las instituciones del trabajo y del análisis de estos temas. Y esto ha permitido también ir mejorando el foco de las políticas, porque gran parte también de las políticas tienen que ver con cómo desarrollamos competencias laborales para que estos trabajadores puedan pasar a trabajar en empresas formales y poder tener una trayectoria laboral que los lleve de la informalidad a la formalidad. Entonces ahí creo que hay un gran desafío. Bueno, tenemos problemas en la recepción de la comunicación, pero son realmente impactantes los números que la OIT nos muestra de la informalidad en Paraguay. 7 de cada 10 trabajadores son informales, 78% perciben menos del salario mínimo, y a pesar de que se ha conquistado una mayor información laboral de la situación en Paraguay, de la situación de los trabajadores en Paraguay, todavía sigue faltando las políticas públicas. En ese sentido, don Fabio, el Ministerio del Trabajo, ¿qué tipo de políticas públicas debería implementar para reducir el nivel de informalidad y para que más compatriotas perciban por 8 horas de trabajo el salario que le corresponde, no menos del mínimo? Bien, disculpe entonces, Carlos, y la audiencia, porque se cortó la conexión, que está un poco inestable, y apuntando a su pregunta, como le decía, justamente esta campaña trata de reunir a todos los actores que tienen que estar involucrados en una estrategia de formalización, porque esto obviamente hay una responsabilidad importante del Ministerio de Trabajo, pero también de otras instituciones que trabajan en la promoción económica. Como parte de la campaña, el Ministerio de Industria también nos ha estado acompañando, el Ministerio que está a cargo de la parte de comunicación, y también los actores sociales, los gremios empresariales y los sindicatos. Tienen que reunir la voluntad conjunta para trabajar articuladamente. Respecto a las políticas del Ministerio, yo diría que hay distintos
pilares. Un pilar importante tiene que ver con el monitoreo y el control del cumplimiento de la normativa. Esto tiene que ver con la inspección del trabajo, la administración del trabajo. Se han hecho esfuerzos importantes y nosotros hemos sido parte también de la formación de los cuerpos inspectivos para que puedan tener mejor alcance, más efectividad. La otra dimensión es lo que le comentaba, las políticas de formación para el trabajo, ¿no? La formación profesional, para que las empresas puedan ser más productivas y puedan tener ese encadenamiento virtuoso con las cadenas productivas para poder estar mejor ligadas a las cadenas que exportan y que son más sostenibles en Paraguay. Necesitamos más trabajadores y trabajadores formados. Y ahí en ese sentido el rol que cumple SINAFOCAL, SNPP y las otras políticas complementarias de formación desde la escuela al trabajo son claves para poder tener una fuerza de trabajo que permita ser incluida en el mundo de la formalidad y en las empresas. Y por supuesto, un ámbito importante que es apoyar a las unidades económicas. Esto un poco trasciende la actividad específica del Ministerio de Trabajo, pero el apoyo a las pequeñas unidades económicas para que puedan registrarse y aumentar su nivel. Los economistas hablamos de la productividad. En definitiva, es hacer sostenibles sus negocios para que puedan pagar sus impuestos y puedan pagar los salarios a sus trabajadores. Ahora, pero mire, para muchos paraguayos parece insuficiente lo que hace el SNPP y SINAFOCAL, teniendo en cuenta, y más aún después de ver estos datos, todavía aún más uno siente de que faltan más por hacerse. Tendríamos que insistir más en la educación técnica hoy día, desde el primer grado o desde el preescolar ya, y hasta terminar la universidad, si es que alguno tiene la posibilidad de terminar la universidad. Ese es el camino hoy, la enseñanza técnica. Ese es uno de los caminos y las herramientas críticas para poder justamente avanzar, no solamente en la formalización, sino también en las otras dimensiones que tienen que ver con el desarrollo económico, social, inclusivo y sostenible, como decimos en el marco de desarrollo, y que está bastante bien comprendido en el Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay 2030. Es crucial ver la educación en forma integrada, del sistema educativo, el sistema de formación para el trabajo. Ahí tenemos mucho para hacer en seguir mejorando la articulación, la complementariedad, para entender que las personas hacen una trayectoria laboral y el paradigma nuevo es la formación continua. Entonces, no es que un trabajador o una trabajadora hace un curso de unos meses, unas semanas, se capacita y con eso queda con su capacidad de por vida para desempeñarse en el mercado de trabajo. Entonces, hoy tenemos que pensar en estas trayectorias a lo largo de la vida. Y usted mencionó la palabra clave, ¿no? La formación técnica. Hay mucho para fortalecer, especialmente ante un mundo de la producción muy cambiante, donde cada vez hay más automatización, incorporación de tecnologías, la digitalización hoy es parte de todas nuestras vidas. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo desde la educación al trabajo y las instituciones, usted mencionó a SINAFOCAL, SNPP, pero también las empresas. Las empresas hacen en la práctica mucha formación, porque la formación en el lugar del trabajo la dan las empresas. Entonces, las empresas también tienen que tener acceso a programas y a las oportunidades de intercambiar y generar, por ejemplo, en los sectores económicos, la capacidad para que los trabajadores puedan formarse, reentrenarse y adquirir nuevas habilidades ante estos desafíos que le mencionaba en el mundo del trabajo. Mire, qué complicada está la situación, don Fabio, que la UNESCO informó en diciembre del año pasado que la calidad de la educación en América Latina no va a mejorar y que los objetivos del 2030 probablemente fracasen ante la calidad de la educación, salvo probablemente Chile, Colombia y Perú en Sudamérica. El resto de los países y sobre todo Paraguay estamos un poco más por debajo del subsuelo. Sí, es una preocupación que tenemos con los colegas de UNESCO, pero también compartida por todas las organizaciones que trabajamos con los distintos ámbitos de la política pública. Efectivamente, la pandemia, las restricciones a la movilidad, todas las medidas sanitarias que hicieron que se suspendieran las actividades educativas van a generar
si se quiere, una cicatriz en todos nuestros jóvenes, ¿ah? Esta generación del confinamiento que llamamos. Entonces, esto impone un desafío mayor para poder acelerar el paso. De esa forma, estamos tratando de pensar que las políticas de respuesta no solamente tienen que ser de recuperación, tienen que ser de aceleramiento de varios de los indicadores, y la educación es un ámbito muy importante. Yo me voy con una mirada positiva con que hemos empezado el año, a pesar de que estamos con una nueva onda de la pandemia, donde hemos tenido muchos aprendizajes de cómo lidiar con la pandemia y cómo poder mantener las clases, las actividades educativas y también muchas de las actividades productivas sin generar mucho daño en la actividad económica y en el proceso de aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes. Sí, lastimosamente la educación va a permitir en los próximos años que una importante cantidad de jóvenes no tengan las capacidades que va a requerir el mundo en ese momento debido a todo esto que estamos padeciendo en Latinoamérica, en Sudamérica en particular, en Paraguay ni qué decir en cuanto a la educación se refiere. Hoy muchos temas son más importantes que saber si los chicos entienden de química, aprenden de física, aprenden de computación, aprenden de programación, etcétera, o de medicina, o de idiomas, que es lo que va a hacer posible que uno tenga mayor capacidad de poder conseguir trabajo en cualquier parte del mundo. Entonces, estamos en una situación difícil en Latinoamérica, don Fabio. Muy difícil, Carlos, como usted destacaba, pero a ver, las crisis también son oportunidades. Cierto. Son oportunidades para repensar nuestro modelo de educación, nuestro modelo de formación para el trabajo, y como le decía, es una oportunidad también para relanzar muchas de estas políticas públicas para poder recuperar el terreno perdido y partir también apuntando a una situación mejor. Usted mencionaba el tema de la formación técnica y ahí creo que también hay un enorme desafío que tenemos en América Latina en general, pero particularmente en Paraguay. Y yo creo que hay un compromiso hoy, por ejemplo, del trabajo que nosotros hacemos con los gremios empresariales, con las cámaras, con la Unión Industrial de Paraguaya, con muchos de los sindicatos. Hay un compromiso de trabajar conjuntamente. Hay un compromiso de sentarse en los órganos, por ejemplo, los órganos de formación profesional, y de impulsar estas políticas. Entonces, aprovechemos esa oportunidad para relanzar las políticas y poder recuperar el camino perdido. Paraguay tiene un espacio fiscal también que le va a permitir, escuché que hablaba antes con el economista Humberto Colman, de las dificultades económicas que también estamos enfrentando en gran parte de los países de la región. Pero una vez que recuperemos la estabilidad y pase la situación de la pandemia, creo que va a haber espacio también para ir ampliando gradualmente la cantidad de recursos que asignamos a la formación para el trabajo, a la educación, y poder darle una oportunidad a esta generación tan importante de jóvenes que tiene Paraguay en sus oportunidades de inclusión en el mundo del trabajo. ¿Y en qué consiste esta campaña Informatizate o Formalizate para crecer y estar protegido? ¿En qué consiste? La campaña es justamente es un llamado a un trabajo colectivo, en el sentido que el Ministerio de Trabajo, las empresas, los gremios empresariales, los sindicatos, los otros ámbitos de gobierno, nos reunamos para tomar conciencia de que tenemos que superar la informalidad. Tradicionalmente en América Latina hemos tenido mucha, si me permite, entre comillas, tolerancia contra la informalidad. Nos da lo mismo comprar algún producto, consumir algún servicio en una empresa formal o una empresa informal, a veces por una diferencia pequeña de precio. Pero tenemos que tomar conciencia de que es importante que como consumidores, como empresarios, como trabajadores, como responsables de la política pública, nos sentemos a pensar una estrategia integral, que integre no solamente los aspectos de la fiscalización que hacen los organismos tributarios, que hace el Ministerio de Trabajo, sino también los otros componentes de políticas que estimulan para que las empresas se registren, para que las empresas paguen un salario que esté acorde con la legislación del trabajo, para que incorporen también políticas y estrategias de formación de su fuerza de trabajo, porque en definitiva son quienes les van a posibilitar tener negocios
y actividades económicas sostenibles. Entonces, la idea es hacer un llamado colectivo, tomar conciencia de que tenemos indicadores muy altos todavía de informalidad y que tenemos que trabajar conjuntamente con distintos instrumentos y las distintas instituciones. El IPS tiene un rol muy importante en los aspectos de la seguridad social. La formalización permite que trabajadores y trabajadoras y sus familias tengan la cobertura de la seguridad social, que es tan importante. Y eso también apunta a que podamos proteger, si se quiere, nuestras capacidades, nuestro capital humano, para que justamente los trabajadores y las trabajadoras sean más productivas. ¿Y qué tal responden los sindicatos, los gremios de empresarios y el propio gobierno a este proyecto, a esta campaña? Carlos, yo le voy a ser honesto, hemos tenido una respuesta y una participación muy alta de todos los actores. Y la verdad que estamos muy contentos porque pensamos que en este momento de pandemia no era el momento quizás oportuno para comenzar este trabajo, pero justamente creo que la crisis nos ha dejado estos desafíos en las brechas todavía para recuperar en materia de empleo, en materia de igualdad de oportunidades para trabajadores y trabajadoras, para los jóvenes, nos da la oportunidad para repensar cuál es nuestra estrategia de crecimiento, de retomar el crecimiento con formalidad, en beneficio de las empresas para que puedan ser más productivas y en beneficio de los trabajadores y trabajadoras para que puedan tener acceso a la seguridad social y a sus derechos laborales. Hemos tenido muy buena respuesta y la idea es también generar espacios de diálogo. Usted sabe que, la audiencia sabe que el mundo del trabajo naturalmente es un espacio donde hay muchas controversias, hay distintas visiones entre trabajadores y empresas, y los gremios y los sindicatos, pero eso es algo natural en el mundo del trabajo. Nosotros llevamos 102 años trabajando con los actores tripartitos, pero hemos logrado a nivel mundial trabajar en los países para que se pueda avanzar en la agenda laboral. Y en este sentido, con las diferencias creo que se puede avanzar en conjunto en materializar que las condiciones de trabajo mejoren y que las empresas sean más sostenibles. Ahora, ¿y qué mecanismo va a usar para, a ver, si encuentro la palabra, para sensibilizar a los actores que tienen que protagonizar ese cambio de la informalidad a la formalidad? ¿Cuáles son los beneficios de pasar de la informalidad a la formalidad? Bueno, ¿qué es lo que van a usar para ese efecto? Bien, ahí también hay una serie de dispositivos para poder mejorar también la información. Usted mencionó, hay muchos trabajadores y muchas pequeñas empresas que a veces no tienen pleno conocimiento de los beneficios que tiene hacer este esfuerzo de formalización. Cierto. En los trabajadores y trabajadoras tener la cobertura de los seguros de salud, del sistema previsional, de otras protecciones, la seguridad social. Nosotros a veces cuando somos jóvenes nos preocupamos poco de las coberturas de la seguridad social. Ya cuando vamos envejeciendo vamos tomando conciencia de lo vulnerable que somos y eso hay que trabajarlo muy de joven. Esto es lo que llamamos la cultura previsional, si se quiere, y que los sistemas son solidarios y que tenemos que construir un tejido donde los jóvenes y los trabajadores con mayores ingresos contribuyen un poco más a la seguridad social que aquellos que tienen menos, que los jóvenes también contribuyen proporcionalmente más que las personas mayores que tienen más necesidades de salud y de ingresos. Ese es un aspecto importante. El otro aspecto tiene que ver con especialmente la micro y la pequeña empresa. Ahí hay un gran camino porque sabemos que Paraguay, como otros países de América Latina, tiene el mayor entramado empresarial, está concentrado en esas empresas. Tenemos las grandes empresas que tienen posibilidades propias de ser sostenibles con sus propios desarrollos, recursos, pero la pequeña empresa indefectiblemente necesita apoyo de la política pública y necesita también apoyo para reunirse en gremios. Recientemente hemos estado apoyando la iniciación del gremio de las MIPYMES en Paraguay. Creo que hay un enorme camino. Eso nos permite que las empresas estas puedan acceder justamente a los programas para poder formar a sus trabajadores, a los programas para poder adquirir conocimiento y tecnología para desarrollar sus negocios. Hoy comentábamos hace unos minutos la importancia que tiene la digitalización, el comercio electrónico. Entonces, una empresa individualmente a veces no puede acceder a estas herramientas para desarrollar negocios, pero si organizamos a las empresas y hacemos que colectivamente puedan acceder
a más recursos, que puedan acceder a más instrumentos, creo que ahí podemos pegar un salto en materia de sostenibilidad, de competitividad, de productividad, y eso le va a permitir a la empresa formalizarse y poder pagar sus impuestos y los salarios que requiere la legislación. Don Fabio, Paraguay, ¿qué lugar ocupa en el ranking de informalidad en América Latina? Si es que hay un ranking. Bueno, nosotros de OIT somos un poco reticentes a hacer rankings de países porque cada país tiene su historia, su Sí. institucionalidad y sus características económicas. Sería sumamente injusto comparar Paraguay con Chile, o con Uruguay o Argentina, porque tienen realidades territoriales, demográficas muy distintas. Paraguay está un poquito menos, si se quiere, en el orden debajo del promedio, pero venimos trabajando muy bien, venimos trabajando en la institucionalidad laboral para que haya capacidades para poder mejorar. Creo que hace 20 años atrás, cuando a mí empecé a trabajar en Paraguay en estos temas, ciertamente estábamos con un rezago muy importante en materia de desarrollo institucional. Hoy tenemos instituciones que tienen capacidades para implementar políticas públicas, hay un funcionariado muy comprometido, muchos funcionarios, nos toca trabajar con muchos funcionarios jóvenes muy comprometidos con la política pública. Entonces, tengo gran expectativa de que podamos acompañar a Paraguay en esta gran meta de pegar un salto en el desarrollo conjuntamente con la formalización. Bien, perfecto. Don Fabio, un placer realmente tenerlo ahí por Zoom en este contacto sobre lo que es la informalidad en Paraguay, cómo nos afecta. La informalidad perpetúa la pobreza y genera siempre vulnerabilidad de mucha gente. Así que tenemos que aprender, tenemos que entender esa situación para cambiar lo que es Paraguay en cuanto a la informalidad se refiere. Muchísimas gracias por este contacto, don Fabio. Muchísimas gracias, Carlos, a usted y a la audiencia, y estamos a las órdenes para conversar de cualquier tema que a usted le parezca relevante del ámbito del trabajo. Perfecto, un abrazo, un fuerte abrazo, muchas gracias. Bien, Fabio gracias. Bartroneu desde Santiago de Chile, hablando con el péndulo. A la vuelta de la pausa, sin cable a tierra, Comuna y el Ministerio de Obras se ocupan por deficiencias en la costanera. Ya volvemos. Bien, ya estamos en el último bloque del péndulo. ¿Qué tal, don Federico Mora, jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción? ¿Cómo estás, Federico? Bien, Carlos, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia y también aquí al ingeniero Berni. ¿Qué tal, ingeniero Humberto Berni? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con usted y con el doctor Mora. Bueno, el ingeniero Humberto Berni es ingeniero electricista. Él fue el perito que hizo el informe acerca de lo que pasó en la costanera de Asunción. Así que, ingeniero, comenzamos con usted. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué cuando una joven toca la columna termina muerta? Sí, aquí lo que sucedió fue que el artefacto LED tuvo una falla de aislamiento. Al tener la falla de aislamiento, esa corriente de falla se transmite por el tubo metálico. Y al no tener un sistema de puesta a tierra, que está estipulado en el reglamento de la ANDE de baja tensión, en el capítulo 15.4, que habla de puesta a tierra, y luego nuevamente en el capítulo 22.3, donde dice equipos que deben ser conectados a tierra. Y en el ítem B menciona los tubos metálicos. Deben estar conectados a tierra. Y no estaban aquí, desde el origen de la instalación. Y entonces esa corriente de falla se divide entre el tubo metálico y el cuerpo humano, porque el cuerpo humano es un material conductor. Y entonces, con corrientes superiores a 30 miliamperios, ya dependiendo del tiempo de exposición, puede ser mortal para el ser humano. ¿Qué es la electropatología? La electropatología es una especialidad que estudia el fenómeno del paso de la corriente eléctrica por el ser humano. Es todo un... Sí, toda una especialidad. Toda una especialidad. Porque nos puede causar pequeñas molestias o hasta la muerte. Como ahí podemos ver en ese gráfico, por favor, siguiente, donde vemos cómo afecta cuando
tenemos, por ejemplo, la fibrilación ventricular. Ahí se observa el corazón, los dos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y entonces cuando tenemos un choque eléctrico, se produce la fibrilación de esos dos ventrículos. ¿Y qué pasa con esos ventrículos y con un electrocardiograma que podemos ver seguidamente? Ahí está cuando es normal. Y luego el periodo vulnerable de los ventrículos, ahí donde está el símbolo de la descarga, se produce el choque y se produce una anarquía en la fibrilación del corazón, de los ventrículos. Ahí, y también la presión baja a cero, y que si no se interrumpe, eso nos lleva a la muerte. ¿Qué es lo que pasó con esta chica? ¿Qué es lo que pasó con esa chica? Qué bárbaro. Ahora, Federico, ¿quién es responsable? Hoy el Ministerio de Obras, después, ¿hace cuánto que ocurrió el incidente? Fue el sábado pasado. Sábado pasado, ¿una Sí, semana? Sí. ¿Una semana más? ¿O más? El 15. Sábado 15. El 15. Sí. Bueno, hace más de 10 días. Hace 11 días sucedió el incidente. Después de 11 días, hoy el Ministerio de Obras Públicas dice, no. Fue la municipalidad la que hizo variaciones, nosotros le entregamos como correspondía, ellos hicieron variaciones, tocaron unos 10 postes LED y bueno, eso causó el incidente. Es decir, creo que tenemos lo que dijo el vocero del Ministerio de Obras Públicas al respecto. Escuchemos. No hay garantías de que esa tierra, o sea, que esa conexión al sistema no se haya tocado, si manipularon como quisieron. ¿Y eso corresponde, digamos, a la responsabilidad directa de la municipalidad? Categórico. Yo entiendo que ellos, si habrán trabajado ordenadamente, tendrán planos que, porque nosotros le entregamos de qué artefactos tocaron y qué no tocaron, con una firma y mesa de entrada. Solamente tienen ellos también sus gestores. Nosotros, todo nuestro movimiento está en el gestor. El gestor es público. Uno puede entrar ahí en la página y encuentra dónde está su nota, encuentra dónde está su documento. La responsabilidad de la muerte finalmente de esta joven de 18 años, ¿sobre quién recae? ¿Sobre la contratista? ¿Sobre la municipalidad? ¿Quién cree? No, de hecho, si no hubiera habido alteraciones, categóricamente la empresa contratista el que tenía que actuar, o sea, directamente sería la responsable. Pero y hay alteraciones que son evidentes, o sea, son públicas las alteraciones. Es decir, si las alteraciones las hizo la municipalidad, entonces... Por supuesto, sí están publicados, está publicado en Contrataciones Paraguay, está publicado en sus redes sociales. Entonces la responsabilidad recae sobre la municipalidad. Y eso es lo que podemos deducir nosotros simple, pero está en la Fiscalía. Asumimos que la Fiscalía con estas documentaciones tomará una posición. Bueno, ahí está. Es lo que dice el representante del Ministerio de Obras, Federico. ¿Qué se le puede responder en la municipalidad? A ver, yo creo que es importante, la última parte indicaba lo que está en la Fiscalía y se va a analizar también a vista de la documentación. Por una parte, nosotros mantenemos la posición de que no se ha realizado lo que se llama el acta de entrega y recepción de donaciones, es decir, la infraestructura formalmente hoy sigue en manos del MOPC. Se habló de los intentos que hubo en el tiempo. Aquí yo traje un modelo de acta. Además del hecho de que firman ambas partes, traje un modelo inclusive ya del ministro Vins de esta administración, tiene que pasar previamente por la Junta. Es decir, esto no es un hecho donde te dicen, ya te quiero entregar, te envío una carta, sino que tiene que tener el acto administrativo como tal. Entonces, por una parte, eso. Por otra parte, nosotros sí hemos revisado todos los pliegos que hacen a lo que refiere equipamiento de la parte eléctrica como tal. No hemos identificado el ítem que refiere al sistema de puesta a tierra. Por supuesto, esto es parte de la documentación que estoy seguro la Fiscalía lo va a revisar también en su momento. Nosotros sí hemos remitido al MOPC una nota solicitando que aplique la cláusula de garantía por parte de la contratista. Hemos solicitado que... ¿Por qué la empresa contratista? ¿Por qué nadie todavía habla de quién es la empresa contratista? Bueno, te cuento que nosotros no tenemos el detalle de cuál es la empresa, porque nosotros no tenemos entregada esta obra. Usted, la municipalidad, no recibió todavía la obra. Nosotros no tenemos el detalle de la obra como tal. Lo que sí sabemos es que
se establece un periodo de 10 años de garantía y estamos todavía en ello. Entonces, sí, el ingeniero Cardoso habla de que hubo una manipulación externa. La manipulación externa no hace al fondo, que es a la estructura obligatoria por ANDE que debe tener toda columna. Entonces, el punto central y el punto original que genera este accidente es la carencia, la ausencia, el déficit del sistema de puesta a tierra, independiente a que se haya cambiado un foco o se haya cambiado el artefacto mismo, sino la estructura misma. Entonces, basado en eso, es que nosotros estamos esperando que el MOPC nos brinde una respuesta a la nota solicitada. Te quiero dar también un ejemplo, y esto ya cayó inclusive en la nueva administración. Hace un mes, luego de la última tormenta, afecta a las oficinas de la franja costera. Vuela el techo de la franja. Nosotros remitimos al MOPC una nota para que se hagan cargo, justamente indicando, y leo, no se cuenta con documentación que acredite la recepción por parte de la municipalidad, con todos los estudios previos de las unidades de la municipalidad. Hoy nos contesta el MOPC, confirma del ingeniero Cardoso de que se van a hacer cargo. Ayer comenzaron la intervención ahí. Entonces, ahí es donde yo también digo, ¿por qué en ciertos casos sí y en ciertos casos no? Porque en ninguno de los casos... ¿Qué es lo que entregaron y qué es lo que no entregaron? Exactamente. Y aquí él dice en su nota, correspondiente a las oficinas de la Dirección Ejecutiva de la Franja Costera, dependiente de la Municipalidad de Asunción. Sí, nosotros tenemos la administración, pero la obra no es nuestra. Y aquí ellos están haciendo la aceptación, están interviniendo. Si hoy uno va a las oficinas de la Franja Costera que fueron destruidas por la tormenta, van a ver maquinaria. Es toda, ni siquiera del MOPC, de la constructora que en su momento lo hizo, que es lo mismo que nosotros estamos solicitando, que haga ahora el relevamiento y haga el mantenimiento correspondiente. Bueno, ya saben quién fue la constructora que hizo esa construcción cuyo techo voló hoy con el viento que sopló. El techo que voló en su momento sí sabemos, es la empresa Chaco. La parte eléctrica no tenemos el detalle porque no carecemos de esa información. Lo que refiere a esta instalación que voló, sí, porque encontramos el llamado. Entonces, sabemos que tiene la condición de recepción definitiva por parte del MOPC. Pero eso no ha sido comunicado al municipio de Asunción. Ingeniero, ¿cuántos postes más están en esas mismas condiciones que la que tocó la joven que falleció? Ningún poste de los que están ahí en esa zona donde fue el accidente tienen puesta a tierra. ¿Ninguno? Ninguno. Y no se evidencia, como dijeron, que tuvo alteraciones. No es visible. No existen los registros de puesta a tierra. No existe el tercer conductor tierra de protección. No existe. Entonces no sé cómo habrán hecho la modificación porque es igualito. Fíjese ahí. Usted ahí ve fase y neutro. Así está instalado un cable subterráneo. Y debería ser como está la otra lámina a la derecha con conductor tierra de protección. Y esos son cables... ¿Cómo es que una constructora, una empresa que se supone entiende de cómo tiene que ser la instalación de postes eléctricos que van a estar para el público y que cualquier persona puede tocar, ¿cómo es posible que no tengan la puesta a tierra? Sí, es fundamental que tenga puesta a tierra. Y habría que hacer esa pregunta a ellos. Y aprovechando el gráfico que estábamos viendo ahí, por favor, para explicarles justamente la importancia de la puesta a tierra. Ahí podemos apreciar cuál fue el trayecto de la corriente sin la conexión de un sistema de puesta a tierra. Se produce una falla de aislamiento en el artefacto de LED ahí arriba. Esa corriente de falla se transmite por el tubo metálico y ahí la persona, la víctima, hace contacto con ese tubo metálico y entonces la corriente se desplaza por su cuerpo. Y en la siguiente lámina vemos cómo hubiese sido, eso sí se tenía la puesta a tierra, que ahí está el símbolo de la puesta a tierra. Entonces esa corriente de falla iba a descargar por la puesta a tierra y solo un remanente iba a irse por el cuerpo humano. Y ya no lo siente uno. Siente. Puede sentir, pero no va a tener el efecto mortal que tuvo. Ajá. Qué bárbaro. Todavía yo me sigo preguntando cómo es que se puede entregar una obra, porque no está finalizada la obra si no tiene la puesta a tierra. No. ¿Verdad? No. Es decir, para un ingeniero eléctrico, si no tiene la puesta a tierra no está terminada la obra. Para mí no, porque eso es el soporte de la seguridad eléctrica.
La puesta a tierra es el soporte de la seguridad eléctrica. Bueno, tenés un perito acá que es ingeniero eléctrico. Si te dice eso, ¿qué va a hacer la municipalidad al respecto? Bueno, yo te cuento más. Nosotros iniciamos este análisis a solicitud de la Fiscalía y hemos remitido, y tenemos la nota de por medio, la invitación también a la ANDE. Es decir, los trabajos realizados por el ingeniero fueron también acompañados por técnicos de la ANDE. Inclusive invitamos al MOPC. Nosotros hemos ya derivado el informe a Fiscalía y también buscando, como se dice, una cooperación y buscar soluciones, hemos también enviado una copia del informe al MOPC. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en este momento, Carlos? Mirar para adelante. Por una parte, hay una familia que tiene una pérdida que es irreparable. Invalorable e irreparable. Sí. Nosotros desde el municipio estamos acompañando a la familia. Tenemos un contacto diario con la familia. Sabemos también dentro de este escenario tan difícil cuál es una expectativa de la familia. Por otra parte, hemos solicitado al MOPC hacer un análisis completo porque el otro brazo de todo esto es la ciudadanía, que quiere volver a tener una infraestructura segura. Entonces, lo que nosotros ahora estamos esperando es que el MOPC nos diga, sí, municipalidad, por favor, avancen con el trabajo con la familia. Nosotros nos encargamos de toda la infraestructura, independiente a que la Fiscalía haga su trabajo. Porque aquí creo que las dos instituciones tenemos que dar la cara y evitar este peloteo tan difícil y tan innecesario que hoy tenemos. Y sí, además la negligencia tiene que ser penada. Y si la negligencia mata, con más razón, como esto, porque esto puede seguir ocurriendo. Sí, puede seguir ocurriendo. ¿Verdad? Y en la misma costanera puede seguir ocurriendo. Sí, sí, señor. ¿Es así? Sí, es así, es así. Y es un tema que hace años venimos tratando de mejorar en nuestro país y hasta hoy no hay una institución que se encargue de normalizar eso. Hay una ley en el INTN y ahora me parece que está en el Ministerio de Industria y Comercio que todavía no fue promulgada en su totalidad. Vimos un ejemplo, cómo estaban los cableados. Creo que hay un gráfico, ahí está. Ahí está. ¿Qué demuestra ese tablero? Sí, y acá este tablero demuestra una desprolijidad, ausencia del conductor tierra de protección, ausencia de una barra de neutro, se utiliza borneras, que en el siguiente gráfico podemos ver comparando con otro. Mire cómo ahí está a la izquierda una bornera y en el otro tablero vemos a la derecha una barra para el conductor neutro con conductores azul claro y una barra para los conductores tierra de protección identificados por el color verde amarillo. ¿Y cuál es el correcto? El que está a la derecha. El que está a la derecha. Sí. Entonces ahí se ve la diferencia. Si está bien o está mal. ¿Y el tablero que está en la costanera? Ese, el que está a la izquierda. El que está a la izquierda. Sí. Y bueno, ¿y esto quién lo hace? ¿Un electricista o una empresa de ingeniería eléctrica? Cualquiera de los dos puede hacerlo. Habría que preguntarle al MOPC quién hizo el trabajo. Porque tiene que haber un responsable por esa instalación eléctrica. Y además de eso, ¿cómo es que el fiscal de las obras permitió ese trabajo que se haya recepcionado de esa manera? Con esas instalaciones en ese sentido. Así quiero hacer un poquito más de observación, Carlos, respecto a las declaraciones del ingeniero Cardoso para que no haya desinformación. Él decía que no había una placa previa o que se cambió el modelo del artefacto como tal. Se cambia un artefacto con un artefacto LED. Parte del diseño, inclusive aquí tenemos fotografías del 2015 que ya muestran esto. ¿Y por qué lo traigo? Porque mucho se habló de el llamado que hace la municipalidad en el 2018. ¿Qué es lo que hace en el 2018? En el 2018 se da una situación de rapiñaje al Parque Bicentenario, que es el que está contiguo al Palacio de los López. Sí. El Parque Bicentenario tiene la condición de plaza. Está dentro de la jurisdicción, por ende, del municipio. Y lo que se hace viendo el detalle de qué es lo que se compró, se ve que es un llamado por 149 millones de guaraníes para volver a equipar
la lumínica de ese parque, de esa plaza. Entonces, lo que quiero nomás es desmarcar y generar, como se dice, la diferencia contundente de lo que es obra original y cualquier alteración que se pueda dar externa, siendo que el origen como tal carece de todos los elementos frente a las alteraciones que se puedan dar de manera posterior. Y eso es contundente, Carlos. Ingeniero, usted, si usted dependiera habilitar la costanera en estas condiciones, ¿lo habilitaría o no? Qué pregunta difícil, Carlos. Y es decir, teniendo en cuenta las deficiencias eléctricas que usted encontró, ¿verdad? Es decir, ¿estaba para ser habilitado o no debió haber sido habilitado? solo hice el control en ese sector de las 10 lámparas y ahí no tenían la puesta a tierra. Original, ninguna de las 10 lámparas tenían la puesta a tierra. Quiero hacer una observación más, Carlos, porque también luego nos dicen por qué ahora están apagando las luces. ¿Es eso aceptar la responsabilidad? Nosotros decimos que no. ¿Y por qué lo hicimos? La Fiscalía, cuando hace su acta de constitución, aquí tengo copia del acta, nos indica tomar las medidas para evitar nuevos accidentes. Por eso es que nosotros el fin de semana decidimos primero el cierre y luego, una vez que se identificaron las instalaciones que podían tener riesgo y que se apagaron de electricidad, eso lo consultamos inclusive con la ANDE, lo consultamos con el MOPC, se apagaron y ahí volvimos a habilitar, sabiendo que la lumínica del Paseo Central seguía encendida y que podía brindar igualmente una lumínica considerable. Entonces, también para dimensionar los pasos que hicimos como municipio, buscando también soluciones a todo este escenario. Esa es la pericia que hizo de lo que está hablando Federico, ingeniero, esto que estamos observando. Sí, este es ahí en el lugar de los hechos. Como no tenía una puesta a tierra, igual se midió cuánto es el valor del caño metálico como puesta a tierra. Y ahí vemos el valor que nos dio 670 ohmios. Y este es un método utilizado por la IEEE 81, que es una norma americana de medición y certificación de la calidad de la puesta a tierra. Equipamiento y método apropiados lo que usamos y nos dio ese valor. Ajá. ¿Y qué significa ese valor? Y eso, en el mismo reglamento de la ANDE dice que dicho valor no debe exceder 10 ohmios. No debe exceder, este tenía 670. 670. Parece un chiste. Pero esto es inaceptable. ¿Qué van a hacer ustedes en la Municipalidad de Asunción después de todo esto? Y nosotros estamos, por una parte, buscando y acompañando los trabajos de la Fiscalía, que es la instancia correspondiente. Por otra parte, hemos realizado todos los acercamientos posibles al MOPC. Hemos tenido más de 3 rondas de conversación. Nos hemos acercado a la familia, hemos brindado una alternativa para poder ya garantizar hoy las instalaciones de la costanera. Bueno, este es el momento en el que seguimos esperando una respuesta para poder efectivamente desarrollar un plan de acción. Pero hay una cosa que me deja curiosa, o me deja curioso. ¿Cómo es posible que todavía no se sepa cuál fue la empresa que hizo este trabajo eléctrico en ese lugar de la costanera? ¿Cómo es posible que no se sepa? Nosotros no lo tenemos porque la información no la tenemos. Es decir, la obra no fue entregada. No, ya sé, pero la obra no fue entregada, pero de todas formas, Federico, no sé, me imagino, yo soy muy curioso, ¿verdad? Y tal vez porque sea periodista, vos sos el jefe de gabinete, pero te juro que lo primero que yo pregunté, ¿quién hizo la obra? Te quiero contar más, Carlos. Mucho se habló también de los intentos en el 2014 de entrega de obra, en su momento con el intendente Arnaldo Samaniego, donde no se concreta. Hemos identificado la documentación. En el 2014, la obra que se pensaba entregar tenía solamente acta de recepción provisional. Recién en el 2015 se da el acta de recepción definitiva por parte del MOPC a esa constructora. Es decir, inclusive ya en ese entonces se iba a entregar una obra que todavía no tenía su recepción definitiva. Es más, como la costanera sigue siendo una instancia en proceso de determinación,
nosotros tenemos identificado que inclusive hace 6 meses se seguían recibiendo recepción definitiva de obra por parte del MOPC a la contratista. Entonces, mal podríamos nosotros como municipio tener aceptación de una obra completa cuando todavía hace 6 meses el MOPC venía recibiendo estas actas de entrega de obra de la contratista al MOPC. Entonces, por eso que es importante hablar sobre la documentación y por eso que también nos hemos tomado el tiempo y la prudencia, primero para mantener una posición, pero segundo también para argumentarla y la verdad que agradezco el espacio para poder presentarlo y desarrollarlo con la documentación en mano. Como parte de la municipalidad, te pregunto, Federico, ¿qué van a hacer ustedes con todas las obras que tienen las columnas LED a lo largo de la costanera? Bueno, ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir contratando al ingeniero para que siga haciendo el peritaje? Si tienen la puesta a tierra correspondiente o no. ¿Qué van a hacer? Porque es un riesgo en esas condiciones que estén las columnas LED. Hoy está apagado, pero eso no puede ser indefinido. No, claro. Entonces, nosotros estamos esperando que el MOPC nos dé una respuesta oficial a nuestra nota para también saber cuáles son las medidas que debemos tomar, porque nosotros ya hemos solicitado la asistencia ¿Pusieron del un MOPC. plazo? No hemos puesto plazo, la nota ya la hemos remitido ya el jueves pasado. Es decir, ya estamos a una semana. Luego de esto hemos vuelto a tener ruedas de conversación. Yo estuve con el equipo de asesoría jurídica, con el equipo de obras, en el MOPC, no sé si fue el día lunes, el día martes, volvimos a plantear una hoja de trabajo. Pero hay que saber quién fue el fiscal que recibió, quién de obras. Sí. ¿Quiénes fueron los fiscales que fueron controlando por etapas las obras que se estaban realizando? Porque esto es inadmisible, esto no puede quedar así nomás. Que murió una joven, no tenía puesta a tierra, algo tan elemental, me imagino, en construcciones públicas, ¿verdad? Y después nadie es responsable de nada, pero murió una joven. Es terrible. Te quiero leer lo que dice nuestra nota. El primer punto habla de la cláusula de garantía. La segunda dice la conformación urgente de una mesa de trabajo con el fin de realizar los estudios de revisión técnica y ajustes correspondientes a las obras de la costanera primera etapa, con el fin de subsanar el problema de todas las instalaciones que hoy tenemos. Entonces, es una situación porque nosotros sabemos que la ciudadanía espera otra cosa, sabemos que la familia está pendiente. Nosotros todos los días estamos en contacto con la familia, pero también queremos la cooperación del MOPC para poder hacer un trabajo conjunto. De acuerdo a su experiencia, ingeniero, ¿quién es el responsable? Si me permite y me muestra por favor la última lámina para explicarle al señor Carlos. Antes de las conclusiones. No, me equivoqué, uno más. El otro, antes de ese. Bueno, nuestro país está ahí abajo, Carlos. Vio una relación entre las normas y los productos piratas. Y estamos ahí abajito. O sea que el campo para los productos piratas, tanto de los materiales como de la mano de obra, es amplio. Por eso necesitamos que haya un sector. Y como decía ahí, el producto eléctrico pirata es tan inseguro que mata. Se comprobó. Y entonces hay que normalizar para poder dictaminar quién es el... ¿Y quién normaliza? Y en un principio el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Hay una dirección de seguridad eléctrica en dicho instituto. ¿Y quién controla este tipo de obras? Por ejemplo, usted, sí, yo supongo, ¿verdad?, que tiene que ser el fiscalizador del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Ustedes no recibieron, oficialmente ustedes no han recibido las obras. No, nosotros no tenemos ese detalle de obra finalizada con las especificaciones técnicas correspondientes. Y como te decía, hay que salir de la ligereza de porque te envié una nota para iniciar el proceso, lo doy por hecho. Esto tiene que pasar por la Junta. La Junta Municipal de Asunción acepta, se incluye en el patrimonio. Hoy si uno busca dentro del listado de patrimonio de la municipalidad, no vas a encontrar las obras, porque no están, porque no son parte del municipio de Asunción.
Bueno, ingeniero, finalmente una reflexión para terminar el programa. ¿Qué podemos decir? Y que no podemos seguir lamentando pérdidas humanas cuando todo accidente eléctrico es previsible. En primer mundo, especialmente en Alemania, es inadmisible que una persona muera electrocutada, dice en la norma alemana, con el nivel de técnicas, tecnologías y equipos, productos que se tienen para que eso no suceda. Entonces, un llamado a todas las autoridades nacionales, a todos los estamentos sociales, a que tratemos de mejorar para garantizar una seguridad eléctrica en las instalaciones. ¿Y ustedes, la municipalidad, qué van a hacer finalmente, Federico? Y nosotros vamos a buscar agotar instancias. Nosotros estamos a la espera de un retorno del MOPC, que seguramente es la que va a marcar la hoja de ruta también de acciones del municipio. Bien, esto no puede quedar así, no debe quedar así. Ya corresponde a ustedes, autoridades municipales, que esto nunca más vuelva a ocurrir. Y que cualquier obra pública realmente sea segura para todos los ciudadanos, porque los ciudadanos son los que van a hacer uso de las obras públicas. Y no podemos aceptar hoy, en pleno siglo XXI, y con todas las normas que existen de seguridad eléctrica, que estas cosas sigan ocurriendo. Y los responsables deben ser castigados, definitivamente. Ya sean de la Municipalidad de Asunción, o ya sean del Ministerio de Obras Públicas, o ya sean los que hicieron la obra en sí, los constructores. Y, insisto, yo te voy a llamar mañana. Trata de conseguirme mañana para saber quién es la empresa contratista de esa obra. También queremos hablar con los dueños de esa empresa contratista de esto. Vamos a buscar identificar, son más de 10 empresas las que desarrollan diferentes partes de la costanera. Por eso no es sencillo la identificación. Y como no tenemos información de primera mano, entonces igual también nosotros... Pero te voy a hinchar todos estos días hasta tener el nombre. Gracias, Federico, por venir. Gracias, Carlos, a vos por Ingeniero Humberto Berni, gracias por estar acá también. Muchas gracias a usted por la invitación, un placer. Y a ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.